Desde su perspectiva, ¿de qué forma impacta el tema de la tortura en la impartición de justicia y cuáles son sus repercusiones en la sociedad? La tortura tiene serias repercusiones porque no solo afecta al particular en su integridad física, agravia al Estado, y estos actos deben de erradicarse, deben de evitarse a través de su denuncia para que sirva de alguna manera de ejemplo y se evite su comisión. El tema de la tortura es un aspecto muy importante actualmente en el Estado mexicano y desde luego impacta desde el punto de vista de que puede generar la ilicitud de algunas pruebas o de alguna prueba, y eso desde luego repercute quizá en algunos casos en el sentido de la resolución. Se ha aclarado en esta conferencia que no necesariamente se absolverá a una persona, tendremos que valorar y por supuesto emitir una sentencia justa. Debemos respetar la dignidad de las personas, sus derechos fundamentales. En particular está establecido en nuestra Carta Fundamental, artículo 1. Por lo tanto, considero que tiene una alta repercusión y alta responsabilidad de todas las autoridades, porque también la propia autoridad puede incurrir en un delito de omisión y desde luego ser responsable penalmente. Los jueces nacionales, todos los jueces del país, estamos obligados a atender el tema de la tortura. Es una obligación, no es una opción. En esa medida es que repercute en la función jurisdiccional el tema de que hoy platicamos. ¿Qué importancia tiene hablar y puntualizar sobre temas como la tortura en el México actual? Indudablemente que en la medida en que la sociedad tome conciencia de la importancia que es el respeto a los derechos humanos, y esto partirá desde la base de la sociedad, que son las parejas, las familias, las nuevas formas de integrar esa convivencia familiar. En esa medida se va a ir educando y se va a lograr que en el futuro el tema que hoy estamos tratando sea una excepción y no la regla. De ahí que es importante que prestemos toda la atención nosotros como juzgadores desde el punto de vista de la judicatura para cumplir con la obligación y lograr que esa práctica quede proscrita en el Estado mexicano, porque es lo que la sociedad demanda, es lo que la sociedad mexicana merece a futuro, tener un país mejor. Gracias. Hay que recordar que en un Estado de Derecho se deben respetar las leyes, y más las autoridades del país mexicano estamos obligados a hacerlo. Es evidente que las repercusiones son tan importantes y trascendentes que no solamente concluyen precisamente en la violación a un derecho fundamental, a la dignidad de una persona, también se puede generar impunidad. Decía algún filósofo, un matemático, Pitágoras, educa a los niños para no castigar a los adultos. Ahora yo diría entonces, educa a las autoridades para no generar impunidad. Yo creo que es muy importante que todos tomemos conciencia, todas las autoridades, no solamente del círculo, del vínculo, desde el punto de vista de la impartición de justicia, todos los involucrados, y solo así vamos a lograr un verdadero respeto al Estado de Derecho. Afortunadamente, como se ha comentado en esta conferencia, la Carta Magna recoge en sus artículos 20, 22 y 29 la prohibición de este acto de tortura, todo ello con el fin de lograr una armonía social. Ojalá que algún día podamos llegar a ese momento en que exista realmente una técnica, un método de aplicación en la investigación de manera científica que evite, erradique esta práctica que afecta y que agravia a todos, y de esa manera tendríamos un Estado de Derecho democrático como el que se pretende. Muchas gracias. Gracias. Eso es todo. Que tengan muy buena noche. Gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.